¿Por qué esa señora hace eso? Y para hacer daño nomás al gobierno. Esa mujer que hace eso, esa mujer es mala madre, no puede ser buena madre. Es mala esposa, no puede ser buena esposa. Es mala hija. Han escuchado, el presidente del Consejo de Ministros se refirió a este programa sin decir nombres, a esta señora sin decir nombres, y no vamos a responder a sus agravios, que por cierto consideramos poco dignos de un caballero de su edad y de su educación. Aquí mantenemos las formas y por lo tanto vamos a decirle al señor Aníbal Torres que nosotros no cuestionamos su preparación. Podemos discrepar con sus ideas, pero fíjese que con estas no discrepamos tanto. Y por eso lo invitamos a conversar con nosotros amablemente, como hemos invitado a muchos de sus ministros y no han querido venir a una entrevista. Porque lo que queremos los peruanos, de buena entraña, son soluciones. Como madre, como mujer, como profesional, rechazo rotundamente este tipo de agresiones en contra de la mujer. Y no es solamente el premier Aníbal Torres que habla cosas chifladas. Aníbal Torres, que él siempre vemos pues sus declaraciones fuera de tono, hablando cosas que no vienen al caso, pero no mujeres, es algo repudiable. La periodista Sol Carreño, como nunca antes fue vista, salió furiosa y le cerró el hocico a Aníbal Torres, poniéndolo en su lugar a nivel nacional, luego que el premier la difamara y se metiera hasta con su familia porque simplemente no le gustó un reportaje de Cuarto Poder que desnudaba una vez más el paupérrimo gobierno de Pedro Castillo. Así Sol Carreño le respondió con palabras demoledoras al viejo premier. Jueves, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hizo un comentario sobre un reportaje de Cuarto Poder respecto a una carretera en Huancavelica que no estaba asfaltada. Anoche, Sol Carreño le respondió a Torres Vázquez. Y siempre ha habido, de parte de ese pequeño grupo de poder económico que ahora tiene el poder mediático, ¿no? Siempre ha habido la manía de imputar todo lo malo que existe en el país a Pedro Castillo o a su gobierno. Y por consiguiente, también, ¿no? Ahora se les va a imputar a ustedes todo lo malo. Ustedes seguramente han visto un programa de televisión el día domingo en la noche, en donde una conductora, muy bien preparada ella, según ella, ¿no? En donde saca allí una carretera precisamente en Huancavelica, no asfaltada, no asfaltada. Y yo les pregunto, ¿es la única carretera que no está asfaltada? Todo el Perú, señores, se encuentra, esa es la realidad que nos han dejado los gobiernos anteriores. ¿Y saben qué? Eso hay que asfaltarlo, pero eso se hace de la noche a la mañana. ¿Ah? Pedro Castillo es una persona que diga, no, hágase la carretera, asfáltese la carretera y la carretera ya se asfaltó. ¿Ah? No, pues, tenemos que ejecutar y estamos ejecutando en todo el país, ¿no? Distintas obras, grandes, medianas, pequeñas, y en todos los aspectos, pero todo no se va a remediar de la noche a la mañana, todo lo tenemos que hacer dentro del presupuesto nacional. Pero ¿por qué esa señora hace eso y manipula a unas personas del lugar aprovechándose de su escaso conocimiento para hacer daño nomás al gobierno? Mala fe, mala entraña, mala entraña. Esa mujer que hace eso, esa mujer es mala madre, no puede ser buena madre. Es mala esposa, no puede ser buena esposa. Es mala hija, no puede ser buena hija. Y si tiene hijos, no, solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad. Por supuesto que más daño que a todos los demás se hace a ellos mismos. Ustedes lo han escuchado, el presidente del Consejo de Ministros se refirió a este programa sin decir nombres, a esta señora sin decir nombres, y no vamos a responder a sus agravios, que por cierto consideramos poco dignos de un caballero de su edad y de su educación, pero que debemos decir que consideramos
profundamente machistas, porque en primer lugar no se refirió en ningún momento ni al reportero, hombre, ni al director, hombre, sino que solo se refirió a esta conductora, a esta señora. Y de paso se refirió a temas que no son ni de su competencia, ni de su conocimiento, que no tienen nada que ver con lo profesional y que no lo hacen quedar muy bien, la verdad. No nos llama la atención porque el presidente del Consejo de Ministros suele tener estos exabruptos. En algún momento ha manifestado su admiración a Hitler por considerarlo un gobernante eficiente y además suele atacar a la prensa. Y por esas razones no vamos a responder esta parte. Vamos a hablar del reportaje. El reportaje, del cual hemos presentado un extracto ahora y en el cual no se manipula a nadie, lo que muestra es una realidad de una comunidad olvidada. Por el Estado sí, hace muchos años sí, pero una comunidad donde el presidente Castillo fue a prometerles que esto no iba a seguir así. Fue y les dijo que no era posible que ellos, que eran la olla, el mantel, el sustento de todo el país, no tuvieran esa carretera. Y les prometió esa obra. Y además les dijeron varias veces que la iban a licitar, que la iban a programar. El alcalde vino 7 veces a Lima y lo mecían, y lo mecían, y lo mecían, si me perdonan el término tan coloquial. Ya en su localidad no le creían y por eso él denunció. Nadie lo manipuló. Ellos trajeron la denuncia. Mostramos una realidad. Y hablamos también de otra realidad, que mientras hay pueblos olvidados, hay otros pueblos que han sido privilegiados. ¿O no se acuerdan del decreto 102, donde se privilegia ciertas obras y ciertas zonas? ¿No les suena por chota? ¿No les suenan las confesiones de Hugo Espino, de la cuñada, hija Jennifer Paredes? De gente que sí tiene cercanía a Palacio de Gobierno y sí consigue que sus obras y sus lugares sean priorizados, quizá no de la noche a la mañana, pero sí bastante más rápido que otros pueblos que solo pueden recurrir a la prensa para que se les escuche. Bueno, eso fue lo que mostramos. Nada de manipulación, pura verdad. Pero en esto, a nosotros nos gusta ver el lado positivo, porque en esto lo que hemos visto es que por fin en Palacio de Gobierno ven los programas dominicales. Y por suerte se están enterando de lo que sucede en todos los lugares del país, no solo lo que sucede en lo que les dicen los señores del buró político o los asesores en la sombra, lo que sucede en todas partes, porque Cuarto Poder va a todas partes y de todas partes vienen a Cuarto Poder. Y nos da mucho gusto que por fin escuchen esas voces y es más, hasta los mencionen en Palacio de Gobierno y quizá algún día tengan una carretera gracias a eso. Nos da mucho gusto realmente porque hay miles de peruanos que se sienten olvidados y desilusionados por tantas promesas de un gobierno para el pueblo, mientras ellos siguen siendo un pueblo olvidado. Una referencia hizo el señor presidente del Consejo de Ministros a la parte profesional. Él habló de mi preparación y tampoco le vamos a responder a eso. Pero los que me conocen saben que me gusta leer. Es una afición que tengo desde hace mucho tiempo. Y yo encontré, entre mis lecturas, un artículo muy interesante escrito por el señor Aníbal Torres y que ustedes pueden encontrar en la web de su estudio, www.torres. Está ahí, seguro lo colgamos en redes nosotros también en un ratito. El artículo se llama Terminemos con el presidencialismo. No se los voy a leer todo porque es larguísimo y es jurídico y quizá no es tan entretenido, pero tiene partes interesantes. Y yo he subrayado algunas. Dice así: terminemos con el presidencialismo, Aníbal Torres. La Constitución establece un régimen presidencial muy poderoso. El poder del presidente se asemeja al de un monarca absoluto. El presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Contribuyen a ello, entre otras cosas, la falta de cultura política del pueblo que conduce al poder o permite la permanencia en él de individuos no aptos para gobernar y en ocasiones a verdaderos saqueadores de las arcas del Estado. Sigue, contribuye también a ello el crecimiento de la pobreza, que determina que el ciudadano en épocas de elecciones emita su voto no con la razón,
sino con el estómago. Las alianzas del presidente con centros de intereses particulares. Y sigue. La elección de una sola persona como presidente de la República por un largo periodo de 5 años, con poderes casi ilimitados, le confiere un protagonismo y predominio que hace que el equilibrio de poderes sea una utopía. Nada justifica que por falta de cultura política y democrática o de partidos políticos fuertes estemos obligados a otorgarle todo el poder a un autócrata llamado presidente. Palabras del señor Aníbal Torres. Las pueden encontrar en la web. Aquí mantenemos las formas y por lo tanto vamos a decirle al señor Aníbal Torres que nosotros no cuestionamos su preparación, podemos discrepar con sus ideas, pero fíjese que con estas no discrepamos tanto. Y por eso lo invitamos a conversar con nosotros amablemente, como hemos invitado a muchos de sus ministros y no han querido venir a una entrevista, como lo hemos invitado a él también. Lo invitamos a sentarse, a hablar del Perú, de los problemas del Perú. Lo invitamos así, abiertamente, con amabilidad, dejando de lado los insultos, porque lo que queremos los peruanos, de buena entraña, son soluciones. Patricia Chirinos calificó de repudiables las declaraciones del jefe de gabinete Aníbal Torres contra la prensa. Se solidarizó con la periodista de Cuarto Poder, Sol Carreño. Bueno, como madre, como mujer, como profesional, rechazo rotundamente este tipo de agresiones en contra de la mujer. Y no es solamente el premier Aníbal Torres que habla cosas chifladas, sino que también ese gobierno quiere normalizar ese tipo de actitudes en contra de las mujeres. Recordemos también al primer premier que pusieron, que también tuvo ofensas hacia mi persona, ¿no? Entonces, ya no se está tocando con la importancia debida ese tipo de temas. Y creo que ahí tenemos de parte de la de la periodista Sol Carreño, con la que me solidarizo, creo que tendría que haber una denuncia ante la Comisión de Prensa Peruana. Creo que tenemos que pronunciarnos. Es repudiable la actitud de este premier Aníbal Torres, que él siempre vemos pues sus declaraciones fuera de tono, hablando cosas que no vienen al caso, pero no podemos perdonar como mujeres de la patria que somos, no podemos perdonar este tipo de ofensas, ¿no? Así que no es solo que hagan violencia en contra de la prensa, sino también ahora en contra de las mujeres. Es algo repudiable. Congresista, se ha vuelto a aplazar. Tenemos lo último. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión rechaza los agravios personales expresados por el premier Aníbal Torres hacia Sol Carreño, presentadora del programa dominical Cuarto Poder. Lamentamos que durante una actividad oficial el jefe de gabinete, en presencia del presidente de la República y de algunos miembros del gabinete, haya agraviado a una periodista de manera personal, haciendo alusión a su condición de madre, esposa e hija. Dichas declaraciones no hacen más que socavar nuestra democracia y el Estado de Derecho. Deploramos que la narrativa de las autoridades del gobierno sea atacar, dividir y polarizar el país en lugar de la rendición de cuentas. Instamos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a rechazar de manera enfática las declaraciones del premier. El gobierno y sus autoridades deben respetar los principios de libertad de expresión y de prensa, principios constituyentes de un Estado democrático. Comunicado entonces de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, rechazando los agravios misóginos del premier hacia periodistas. Como acabamos de ver, ya era hora que pongan en su lugar al premier faltoso, y la periodista viene recibiendo el apoyo de todos los sectores que repudian al viejo premier.